Hola, hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Gracias, muchas gracias por acompañarnos un día más. Bendiciones a todos los niños. Bienvenidos sean todos a nuestro programa. Gracias, gracias. Le damos a Dios por otro día más, por esta tarde maravillosa que nos permite estar delante de ustedes, delante de estos micrófonos, para poderles impartir la bendita palabra de Dios. Vamos ahora para empezar nuestro programa del día de hoy, ¿va? Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, gracias te damos, maravilloso Dios, por esta tarde maravillosa, mi Dios, que nos permites poder disfrutarla, Señor. Gracias, Señor, te doy por cada una de las personas, mi Dios, que ya están conectadas, Padre. Señor, te pido que seas tú bendiciendo sus vidas, Padre. Que sigas, Señor, Dios Todopoderoso, tocando, Señor, cada vida, Señor, por medio, Señor, de estos programas, Padre. Que tu palabra bendita, Señor, sea, Señor, Dios Todopoderoso, bendecida, Señor, para cada uno de ellos, Señor. Que tu palabra pueda tocar sus vidas, sus corazones, Padre Santo. Bendice el tema del día de hoy, Padre Santo, que sea de bendición, Señor, de enseñanza para nuestra vida, Padre Santo. Señor, permite, Padre Santo, que cada uno, Señor, de los que están, Señor, ya, Señor, preparados para escuchar tu palabra, Padre, que sean, Señor Dios Todopoderoso, que pongan atención, Padre mío, que puedan estar, Señor Dios Todopoderoso, con toda la actitud, Padre mío, para poder tomar, Señor, esa palabra en sus vidas, Padre Santo, y que sea de bendición, Padre Santo, que puedan estar atentos, Señor, sus oídos, su mente, su corazón, Padre Santo, para poder, Señor, tomar tu palabra, mi Dios, tomar el consejo, Señor, la enseñanza de tu palabra, Padre, y que puedan ponerla por obra, Padre Santo. Gracias te doy, Padre Santo, derrama de tu rico espíritu, Señor, sobre mí, Padre Santo, para poder, Señor, impartir el tema de esta tarde, Padre. Así como también, Padre, que tu Espíritu Santo sea, Señor, tocando cada vida, Señor, abriendo cada corazón, Señor, abriendo cada entendimiento, Padre, a tu palabra, Padre. Bendice a cada niño, Señor, a cada niña, Señor, a cada adulto, Padre, a cada joven que pueda escuchar, Señor, este programa, Padre, que seas tú tocando, Señor, los corazones, Señor, quebrantando vidas, Señor, tocando vidas, Padre Santo, para la honra y para la gloria de tu nombre, Padre Santo. Señor, dejo este programa en tus manos, mi Dios, que no haya nada, Padre, que lo interrumpa. Te lo pido, te lo ruego en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy, queridos niños. Y nuestro tema de hoy, padres, nuestro tema de hoy que vamos a tratar, queridos niños, se llama la familia de la fe. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia, cómo es ese círculo en el cual nos movemos, el por qué es importante asistir a la iglesia y hablar sobre ese tema, queridos niños, la iglesia como familia de fe. Dice en Efesios 2:19, queridos niños, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Vamos a ver ese tema de hoy, queridos niños, y precisamente así se llama nuestro tema, la familia de la fe. Nuestra referencia bíblica se encuentra en Primera de Pedro 2, 9 al 10, Efesios 2:19. Esa es nuestra referencia bíblica, nuestras porciones bíblicas, las que van a leer en casita, ¿vale? Nuestro texto para memorizar se encuentra en Gálatas 6:10
Y dice así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de fe. Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Bueno, pues ese es nuestro versículo para aprender en esta semanita, queridos niños, y su porción bíblica para poder leer la palabra de Dios en esta semana. ¿Vale? Esa es nuestra tarea de hoy, queridos niños. Y hoy aprenderemos lo importante de reunirnos como hijos de Dios para adorar y para ser instruidos en su palabra y para nuestro crecimiento espiritual, queridos niños. Es muy importante el reunirnos, queridos niños, como iglesia, ¿vale? Debemos aprender que es necesario estar delante de la presencia de Dios para adorarlo, para glorificarlo, para aprender de su palabra y crecer espiritualmente, ¿vale? Además, también aprenderemos que la iglesia la conformamos todos los creyentes que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador, que hemos pedido a Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, que limpie nuestro corazón, que nos perdone de que todos aquellos pecados que hemos cometido. Recuerden que el pecado es todo aquello que hacemos que no está bien delante de los ojos de Dios. La mentira, el odio, la envidia, los celos, todo aquello que sea malo ante los ojos de Dios es pecado, queridos niños. Y cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón delante de Dios y le pedimos que limpie nuestro corazón, que nos perdone por todo aquello que hemos hecho malo delante de sus ojos, y le abrimos las puertas de nuestro corazón, ¿ah? Él viene y limpia nuestro corazón. Él siempre está dispuesto para poder escucharnos, poder limpiar nuestro corazón y entrar a nuestro corazón cuando se los pedimos, cuando se lo pedimos. Recuerden que Él es un caballero, queridos niños. Él no entra a una vida si no se lo permite. Es necesario confesarlo, es necesario abrir nuestro corazón, es necesario pedirle con nuestros labios, con nuestra voz, decirle que entre en nuestro corazón, que limpie nuestra vida, para que Él pueda hacer de nosotros una nueva persona y poder formar parte de su familia. Una vez les hablé, queridos niños, que no todos somos hijos de Dios, ni tampoco Dios Todopoderoso es Padre de todos, ¿vale? Nosotros somos criaturas, toda la humanidad es criatura de Dios, pero hijos de Dios solamente son todos aquellos que confesamos nuestros pecados delante de Él, que nos acercamos con un corazón contristo y humillado y le pedimos perdón por todo aquello que hemos hecho mal delante de Él y que le abrimos nuestro corazón para que sea Él el Rey, el Señor de nuestras vidas. Y de ahí en adelante, estarlo conociendo día a día, aprendiendo de su palabra, creciendo espiritualmente, estudiando la palabra de Dios, para que la palabra, la Biblia, nos vaya mostrando todo aquello que necesitamos saber, todo aquello que necesitamos quitar de nuestra vida, todo aquello que necesitamos para alabar y adorar a nuestro Dios Todopoderoso en nuestra nueva familia. Dice la palabra de Dios, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y también dice la palabra de Dios, que cuán maravilloso es el amor de Dios que nos ha hecho hijos de Dios. Cuando nosotros
hacemos esos 2 pasos maravillosos en nuestra vida. Entonces venimos a ser parte de la familia de Dios, venimos a ser hechos hijos de Dios, ¿vale? Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, ¿verdad? Dice, y ustedes son como un edificio construido por Dios, del cual Dios es el dueño. Y hoy aprenderemos eso, queridos niños, que la iglesia la conformamos todos los creyentes que hemos confesado a Jesucristo como su Salvador y para dar testimonio del amor de Dios a este mundo. Es importante que nos reunamos como hijos de Dios para adorar y ser instruidos en su palabra. Eso es a lo que vamos, a reunirnos como una gran familia delante de Dios. Debemos adorar a Dios con toda la libertad del mundo y poder con todo corazón, con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, adorar y alabar nuestro Dios, porque para eso fuimos creados, queridos niños, para adorar a nuestro Dios. Y también vamos a aprender de la palabra de Dios, porque es importante que aprendamos la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos limpia, nos capacita, nos enseña a adorar correctamente a nuestro Dios, a servir correctamente a nuestro Dios, a obedecer correctamente a nuestro Dios, para conocer todas las promesas preciosas que Dios tiene para los hijos de Dios. Por eso es importante reunirnos. Además dice la palabra de Dios, como hace rato les dije, que es maravilloso estar unidos todos alabando a Dios como hermanos, como familia de Dios, ¿vale? Es importante, queridos niños, nosotros, los miembros de la iglesia, venimos nosotros a ser columna y ladrillos y techos del edificio de Dios. Acabamos de leer en Primera de Corintios 3:9 que somos como un edificio construidos. Nosotros somos la iglesia, queridos niños. Nosotros, todos los cristianos, los hijos de Dios, somos los que conformamos la iglesia, queridos niños. ¿Vale? Aprenderemos también esto en esta lección, que cada cristiano, cada hijo de Dios, ¿verdad? Conformamos la iglesia. Dice la palabra de Dios también en otra parte de la palabra de Dios que nosotros somos piedras vivas. Los cristianos somos piedras vivas, somos los que vamos construyendo esa iglesia maravillosa que Dios formó en esta tierra, queridos niños. Jesús es la puerta de esa iglesia, la cabeza de esa iglesia, la verdad de esa iglesia. Es la piedra angular de esa iglesia. Y nosotros somos todos los miembros, los que conformamos esa maravillosa iglesia, ¿vale? Y el lugar en donde nos reunimos solamente es el lugar, el local. La casa donde nos reunimos solamente es un espacio donde la iglesia de Dios nos reunimos para adorar, para leer su palabra, para aprender, para que Dios nos hable a nuestros corazones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo debemos de adorar? ¿Cómo debemos de servirlo? ¿Cómo debemos de obedecerlo día a día? ¿Cómo debemos de comportarnos como hijos de Dios ahora en esta nueva familia? Al pertenecer a la familia de Dios, queridos niños. ¿Vale? Entonces, el edificio donde nosotros nos reunimos no es la iglesia. La iglesia la constituimos nosotros, los hijos de Dios, ¿vale? Nosotros somos esa iglesia viva que adoramos y que servimos a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Eh? Entonces, recuerden, entonces, que cada uno de nosotros formamos esa iglesia, así como también la palabra de Dios dice que somos un cuerpo, formamos el cuerpo de Cristo, así como iglesia, también formamos un cuerpo, ¿verdad? Y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tiene un lugar en ese cuerpo.
Y también como hijos de Dios, al formar esa iglesia, tenemos cada uno de nosotros un lugar especial en ese lugar llamado la iglesia. Todos formamos parte de esa iglesia y todos formamos, ¿verdad? Una parte de esa iglesia. Y también como miembros, como parte de esa iglesia, también Dios nos ha dado dones, nos ha dado ministerios para poder ser útiles en esa iglesia y poder servir a los hermanos, a los que no conocen a Dios. Tenemos un lugar especial en ese lugar llamado iglesia, queridos niños, en ese cuerpo maravilloso llamado el cuerpo de Cristo. Y Cristo también es la cabeza, queridos niños, ¿vale? Entonces, queda claro que el lugar donde nos reunimos solamente es el local, es el lugar que nos protege del sol, del aire, de la lluvia, para poder nosotros reunirnos como iglesia, que somos los que constituimos la iglesia, y ahí es donde nosotros nos reunimos como iglesia, la iglesia de Dios, ¿vale? Ya sea que nos cubra una lona, que nos cubra un local, una casa, ese solamente es el lugar, pero la iglesia somos nosotros. Y cuando nosotros nos reunimos en ese local, en esa casa, debajo de una lona, debajo de un árbol, ahí está Dios, queridos niños. Donde está la iglesia, está Dios. Y cuando nosotros estamos en ese local, en ese lugar, entonces, Dios baja, su espíritu baja y nosotros adoramos, bendecimos a nuestro Dios, estamos atentos a la palabra de Dios, está su Espíritu Santo en medio de nosotros, ¿vale? Entonces nosotros formamos la iglesia, ¿vale? Y el lugar donde nos reunimos solamente es el lugar, el local, donde la iglesia de Dios se reúne para adorar y alabar y aprender de nuestro Dios Todopoderoso. Y es importante reunirnos como iglesia, queridos niños. ¿Vale? Gloria a Dios. ¿Les gusta armar rompecabezas? Yo sé que todos, ¿verdad? Hemos armado rompecabezas. Además es un juego emocionante. A veces nos tiene, al estar formando, si es un rompecabezas grande, tiene muchas piezas y a veces nos hace pensar para poderlas armar, ¿verdad? Y es emocionante, es hermoso jugar con rompecabezas, es divertido. Yo sé que a todos les gusta armar rompecabezas, ¿verdad? Y todas las piezas de rompecabezas, queridos niños, son importantes. Todas las piezas de un rompecabezas son importantes, porque sin una de ellas no puede estar completo el rompecabezas. O si solamente te encuentras por la calle una pieza de rompecabezas, pues no te sirve para nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no puedes encontrar todas las demás piezas. Además, las piezas de rompecabezas también vienen de diferentes colores, son muchas, de formas, de tamaños, y cada una de sus piezas tiene su lugar y encajan con las demás piezas del rompecabezas, ¿verdad? Cuando sacamos en la cajita todas las piezas, vienen de diferentes formas, diferentes tamaños, pero cada una de esas piezas es importante para poder armar el rompecabezas, ¿cierto o no? ¿Verdad? Y entonces cuando cada una de ellas las vamos armando, cada una de esas, hay rompecabezas de mil piezas, de 500 piezas, hay rompecabezas grandísimos, hay rompecabezas pequeños, ¿verdad? Pero cada una de esas piezas conforman un hermoso cuadro. Y cuando vamos uniendo cada una de esas piezas, va formándose un hermoso cuadro útil para adornar una pared. A veces hay personas que arman rompecabezas y luego los van y los enmarcan y los ponen como cuadros en su casa y quedan hermosos, ¿verdad?
Y cuando se unen todas las piezas, entonces forma un hermoso cuadro. Pero todas las piezas son importantes para poder armar ese cuadro hermoso. Necesitamos todas las piezas. ¿Ah? Pues déjenme decirles, queridos niños, que esta lección del rompecabezas nos da un ejemplo importante sobre la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la iglesia también está formada por muchos miembros de la iglesia, por muchos miembros, por muchos, 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 ¿vale? Al principio dijimos que el local donde nos reunimos solamente es el local, la casa, debajo del árbol, pero la iglesia la conformamos todos nosotros. Y así como el rompecabezas, queridos niños, tiene muchas piezas de muchos colores, de muchos tamaños, también la iglesia está formada por muchos creyentes, por muchos hijos de Dios. Y está conformada por niños, por jóvenes, adultos, ancianos. Y al igual que el rompecabezas, todos los miembros de una iglesia también son diferentes. Hay de diferentes edades, diferentes tamaños, diferentes colores, ¿verdad? Hay chaparritos, altos, niños, jóvenes, adultos, así como las piezas del rompecabezas. Y cada uno, cada miembro de la iglesia tiene un lugar en ese cuerpo, en esa iglesia, ¿verdad? En esa conformación de iglesia, cada uno tenemos un lugar y encajamos perfectamente en el cuerpo de Cristo y en ese cuerpo y en ese lugar llamado la iglesia. Cada uno de nosotros tiene su lugar en ese cuerpo de Cristo y en esa iglesia que formamos todos los miembros. Y a veces todas las iglesias locales que creen en la misma fe de nosotros, que creen en el verdadero Jesús, que creen en el sacrificio de Jesús, todas esas personas formamos una sola iglesia. Jesús nos ve como una sola iglesia. Aunque en un lugar estén otros hermanos alabando, glorificando, leyendo la palabra de Dios, teniendo las bases correctas de la palabra de Dios en China, en Estados Unidos, en Campeche, en Puebla, aquí en, en Tizayuca, en cualquier lugar donde haya una iglesia pequeña, local, donde se alaba a Dios correctamente, donde está la verdad verdaderamente, Jesús es el centro de esa iglesia y donde lo alaban verdaderamente, forma parte de esta inmensa iglesia. Y Dios nos ve como una sola iglesia, aunque todas las iglesias locales estemos separadas. Pero cuando nos reunimos y estamos alabando cada una en su lugar y estamos alabando a Dios con todo nuestro corazón, queriéndolo amarlo, queriendo obedecerlo, Dios nos ve como una sola iglesia, queridos niños, como un solo cuerpo. Y cada miembro de esa iglesia tiene un lugar especial, importante en esa iglesia, porque también Dios nos ha llenado de dones, de ministerios para poder servir dentro de ese cuerpo de Cristo, dentro de esa iglesia. ¿Vale? Por eso somos importantes, así como las piezas del rompecabezas son importantes para poder armar ese rompecabezas, también cada miembro de la iglesia, sea niño, sea joven, sea adulto, sea anciano, es muy importante en la iglesia y encaja perfectamente en ese lugar de la iglesia, ¿vale? Todos somos diferentes, de diferentes edades, tamaños, colores, ¿vale? Pero todos formamos esa iglesia maravillosa de Jesús. Y sabes, el mismo Jesús oró para que la iglesia pudiera ser una, de tal manera que el mundo pueda ver en nosotros el amor de Dios. Dice en Juan 17:21, escucha, para que todos sean uno. Jesús hizo una hermosa oración por su iglesia. Y él estaba orando al Padre diciéndole que él le oraba por cada uno de nosotros.
Le decía Jesús a su Padre: Señor, te pido por cada uno de estos hijos. Te pido por cada uno de estos miembros de esta iglesia. Te pido que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo pueda ver en ellos el amor tuyo reflejado en ellos. ¿Vale? Jesús oró para que nosotros fuéramos una iglesia unida, unida, queridos niños, y para que esa iglesia pueda reflejar el amor de Dios, pueda reflejar la unidad y podamos reflejar todo lo que Jesús vino a enseñar a este mundo, para que todos los que no conocen a Dios puedan creer en todas esas obras maravillosas que Jesús hizo cuando estuvo en este mundo, queridos niños. ¿Vale? Tú y yo somos una familia de fe, queridos niños. Somos una gran familia de fe que Jesús desea que nos amemos, nos ayudemos unos a otros, nos sirvamos los unos a los otros. Y cuando hacemos esto, entonces llegamos a ser uno, de tal manera, ¿verdad? Que somos uno en Jesús, uno en el Padre, para formar uno solo, así como Jesús oró en su oración, para que sean uno, como tú y yo somos uno, Padre. Así decía Jesús, para que nosotros seamos uno con Jesús, uno con el Padre, y podamos reflejar su amor, sus virtudes, su verdad, y el mundo pueda ver su amor reflejado en cada uno de nosotros. Por eso es importante que como iglesia nos reunamos y que podamos estar unidos, amándonos y juntos sirviendo a otros, para que todos aquellos que aún no conocen a Jesús, que no han entregado sus vidas a Jesús, puedan ellos ver reflejado ese amor, puedan ver reflejado esa unidad, ese amor, y puedan creer lo que estamos hablando, puedan creer el evangelio de paz, puedan creer el evangelio de la salvación. Por eso es importante, ¿vale? Y cuando nosotros hacemos todo eso, entonces la gente puede ver reflejado en nosotros ese amor maravilloso de Jesús, tal como Jesús oró al Padre para que así fuera, ¿verdad? Para que todo el mundo pueda ver el amor de Dios en nosotros. La iglesia no es el edificio, recuerden entonces, queridos niños, ni el local donde nos reunimos, sino cada uno de nosotros formamos esa gran familia de fe y la conformamos todos los que hemos recibido el perdón de Jesús por nuestros pecados. Y le hemos hecho Señor y Rey y Salvador de nuestras vidas. Acuérdense que dice Juan 3:16, que Dios mandó a su único Hijo por nosotros a morir en la cruz del Calvario para darnos su perdón y vida eterna, queridos niños. Así como Dios escogió a Israel como pueblo suyo, queridos niños, ¿se acuerdan? El pueblo de Israel, pues también Jesús, Dios, nos escogió también como parte como parte de ese pueblo también maravilloso, para ser parte de ese pueblo maravilloso que Él formó y que sigue formando a través de Jesús, ¿vale? ¿Se acuerdan cómo Dios formó al pueblo de Israel y lo escogió para ser su pueblo? Desde que escogió a Abraham, ¿se acuerdan? Que le prometió hacer una gran nación, un gran pueblo. De una simiente, él iba a ser un gran pueblo. Y nosotros también somos parte de ese pueblo por medio de Jesús, queridos niños. Dice Primera de Pedro 2:9 al 10, escucha. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen
las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Gloria a Dios. ¿Ven cómo dice este hermoso versículo de la Biblia? ¿Cómo venimos entonces a ser parte de ese pueblo? ¿Y cómo venimos a formar parte de esa gran familia de Dios? Por el gran sacrificio de nuestro Señor Jesús. Solamente por medio de ese gran sacrificio de Dios y aceptándolo nosotros, podemos formar parte de esa gran familia de la fe. ¿Vale? Dice, antes ustedes no eran pueblo, pero ahora son parte de ese pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero cuando nosotros vamos delante de Dios y le abrimos nuestro corazón y le pedimos perdón por todo aquello malo que hayamos hecho delante de su presencia, recibimos misericordia de Dios. Y Jesús, por medio de su sangre preciosa, nos limpia de todo pecado y nos justifica delante de Dios. Y Dios, una vez que Jesús nos justifica y nos limpia de todos aquellos pecados que hayamos cometido y entra a nuestro corazón para habitar a nosotros, entonces ya somos aceptos al Dios Todopoderoso y podemos acercarnos al trono de la gracia, a poder ahora sí adorar, alabar, orar a nuestro Padre para cualquier cosa. ¿Vale? Por eso, por medio de Jesús pertenecemos a esa gran familia. Además dice que somos elegidos, somos sacerdotes de la nación santa, pueblo santo, adquirido por Dios, porque Jesús nos compró por medio de su sacrificio, queridos niños. Y por eso ahora formamos parte de esa maravillosa iglesia formada por cada miembro que ha decidido seguir a Jesús, que ha decidido abrir su corazón, que ha decidido hacer Señor y Salvador de su vida a Jesús. ¿Vale? Cuando nosotros pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, Él nos perdona, queridos niños, y entra a nuestro corazón para habitar en nosotros. Y entonces venimos a formar parte de ese gran pueblo escogido por Dios. Y después, ¿saben qué hace? Nos manda a compartir a otros de este amor. A esto se le llaman las buenas nuevas de salvación. Este mandato lo encontramos en Mateo 28, 19 al 20. Escucha, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros venimos a Jesús con toda esa confianza y le abrimos nuestro corazón y le confesamos todo aquello malo, Él siempre está dispuesto a escucharnos y a perdonarnos. Y una vez que hacemos esto, entonces nosotros nos hacemos hijos de Dios. Entramos a la familia de Dios. En una familia hay hijos. Entonces nosotros, al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, y Él al limpiarnos nuestro corazón y hacer de nosotros una nueva persona, una nueva criatura, entonces empezamos a ser hijos de Dios. Ya no somos criaturas, ya somos hijos de Dios porque pertenecemos a una gran familia de fe, a una iglesia constituida por miembros, hijos de Dios. ¿Vale? Y luego, ya que somos parte de esa gran familia, entonces luego nos manda a que vayamos a compartir esas buenas nuevas de salvación. Nos dice, id y haced discípulos, hablarles de mí a otros.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden que Él puso el ejemplo. Él fue bautizado en las aguas en el río Jordán. A los 30 años fue bautizado, fue sumergido a las aguas. Y no porque tuviese pecado, sino lo hizo por ejemplo, para que nosotros también lo hiciéramos. Porque después nos manda y nos dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Por eso también es importante que cuando ya formamos parte de la familia, también seamos obedientes a todo lo que Él nos manda. Después tenemos que ser bautizados en las aguas, tomar esa decisión preciosa y bajar a las aguas para ser bautizados, porque también esto nos lo pide el Señor. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego nos dice, y enseñen a que guarden todas estas cosas que he mandado. ¿Cuáles cosas? Las que vienen en la palabra de Dios, la Biblia, su palabra. Y dice que Él estará con nosotros. Por eso cuando nos reunimos como esa gran iglesia, ¿verdad? Formando esa gran iglesia, Él está en medio de nosotros. Él aquí está diciendo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre que nos reunimos como iglesia, ¿verdad? Él está en medio de nosotros. Él nos escucha cuando lo alabamos. Y luego nosotros lo escuchamos cuando nos dan la palabra de Dios, cuando nos enseñan de la palabra de Dios. Escuchamos aquellas enseñanzas que nos manda que hagamos. ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes ya han obedecido este mandato, queridos niños? ¿Ya han compartido el amor de Dios con sus amiguitos, con sus compañeritos, con sus vecinos? Si no lo han hecho, queridos niños, háganlo. Hablen, no es tan difícil dar las buenas nuevas. Solamente decirles que hay alguien que los ama, tanto que los amó que dio su vida por cada uno de ellos y que Él está dispuesto a perdonar todo aquello malo que han hecho en sus vidas y que Él puede hacer una nueva criatura, Él puede hacer una nueva persona de ellos y que Él puede perdonar todas aquellas cosas malas y que Él puede entrar a sus corazones y vivir dentro de ellos hasta el fin del mundo y que necesitan también aprender de la palabra de Dios, aprender a discipularse para que cada día crezcan espiritualmente y vayan aprendiendo más de Jesús y para que ellos después enseñen a otras personas, ¿vale? Por eso es importante, queridos niños, así como Dios nos perdonó a nosotros, también puede perdonar a todo ser humano que reconozca sus pecados y los confiese delante de Jesús, no delante de hombres, porque los hombres no pueden perdonar pecados, solamente Jesús, porque Jesús fue el que murió en la cruz. Solamente, dice la palabra de Dios, que solamente hay un hombre debajo de los cielos y arriba de los cielos que puede perdonar pecados. Y ese es Jesús. ¿Vale? A Él es al único que podemos confesarle todo lo malo que hemos hecho. ¿Se acuerdan aquella clase que también les di? Que dice, entra a tu cuarto y cierra tu puerta. Y ahí en lo oculto, ahí en lo secreto, ahí en tu recámara, ora a Dios. Y tu Padre que está en lo secreto y que ve todo, Él escuchará tu oración. Cuando nosotros vamos y le confesamos y le decimos, Señor, Dios Todopoderoso, te pido perdón por todo aquello que hice malo. Te abro las puertas de mi corazón para que tú entres y seas mi Salvador y limpies mi vida y me capacites y me enseñes tu palabra para que camine por la verdad, por tus estatutos, por tu palabra. Ayúdame. Y el Señor Dios Todopoderoso siempre tendrá sus brazos abiertos para perdonar y para poder hacer de nosotros una nueva criatura, una nueva persona. Y eso solamente lo vamos a lograr
en compañía de otros hermanos, asistiendo a la iglesia para aprender de Él, leyendo su palabra, estudiándola, obedeciendo su palabra, para poder ir creciendo, ¿vale? Por eso es importante, queridos niños, ¿vale? Y entonces, una vez que nosotros hacemos esta confesión, entonces venimos a formar parte de esa gran familia de la fe, la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿vale? Dice Romanos 5:8. Nos enseña que aún siendo pecadores, Dios nos mostró su amor por medio del sacrificio de su Hijo Jesús. Y gracias a ese sacrificio de Jesús es que alcanzamos misericordia y gracia delante de Dios. ¿Se acuerdan el versículo que leímos de Primera de Pedro? Dice, antes no eran un pueblo, pero ahora son parte de ese pueblo. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya han recibido misericordia porque Jesús nos ha limpiado, nos ha aceptado en su familia y ha entrado a nuestro corazón. Y Él debe ser el centro de nuestro corazón, ¿vale? Debemos de hacer su voluntad, ¿vale? Y después, ¿verdad? Entonces, esa iglesia es la comunidad de creyentes que confiesa que Jesucristo es nuestro Salvador. Y está diseñada esa iglesia por Jesús. Jesús fue el que formó la iglesia, queridos niños. Él es el fundador de la iglesia. Él empezó con sus 12 discípulos y después sus discípulos le siguieron porque les dijo Jesús antes de irse, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Les dejó la comisión y después toda esa gente, ¿verdad? Que también siguió las pisadas de Jesús. Después siguieron esa misma comisión que Jesús les dejó, ir y predicar el evangelio y todavía sigue. Cada miembro, cada creyente, cada persona que pertenece a la iglesia de Dios, ¿verdad? A la verdadera iglesia de Dios, a la que está fundada por Dios, a la que Jesús es la piedra angular, ¿verdad? Esa piedra angular preciosa, la que es la base importante de esa iglesia. Jesús, ¿verdad? Él es la iglesia, queridos niños. Él es el que la formó. Y todos esos miembros tenemos esa misma comisión, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, sean ancianos, necesitan compartir la palabra de Dios a otros, ¿vale? Necesitan compartir porque dice la palabra de Dios, ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Y Jesús la diseñó, queridos niños, para dar testimonio del amor de Dios. Recuerden la oración que él hizo, para que sean uno y puedan reflejar el amor de Dios y para que el mundo pueda creer lo que Jesús hizo estando en esta tierra, para que el mundo pueda creer su sacrificio, ¿vale? Entonces, cada uno de nosotros somos importantes, queridos niños, en la iglesia, ¿vale? Para que todo el mundo pueda ver en nosotros, ¿verdad? Pueda ver en nosotros ese amor reflejado, ese amor de Jesús reflejado en nosotros. Los puntos importantes que hemos visto en esta tarde, queridos niños, los puntos importantes que hemos estado estudiando en esta tarde es que la familia de la fe es la iglesia y la iglesia la formamos todos nosotros. No es el local, ¿verdad? No es el lugar donde nos reunimos. Nosotros somos la iglesia. Ese local, si está vacío, no es iglesia. Porque la iglesia somos nosotros. Ese local solamente es un pequeño local, un pequeño lugar donde está destinado para que la iglesia vayamos, cada miembro de la iglesia, cada uno de nosotros, vayamos a ese lugar y podamos estar en un lugar todos como familia, como una casa, como en tu casita donde estás con papá, con mamá, con tus hermanos, todos ustedes forman una familia. Así también la familia de Dios necesita un lugar donde nos reunamos todos los hermanos y como Padre, nuestro Dios. Y ese lugar nada más nos sirve para podernos reunir como familia, como pueblo, como iglesia, ¿vale?
Ese es un punto importante que estamos hoy aprendiendo, queridos niños, que cada uno de nosotros formamos parte de esa iglesia. Somos un pueblo adquirido por Dios y somos un pueblo especial que pertenece a Dios. Dice, antes no eran pueblo, pero ahora son pueblo. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Hoy nos mira con misericordia nuestro Dios Todopoderoso. Y dice, y ahora son pueblo. ¿Para qué? Ahora pertenecen a una familia de fe. Ahora son parte de la iglesia de Dios. Y ahora, como pueblo, como iglesia, necesitan proclamar todas las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz de Jesús. Antes vivíamos en oscuridad, pero ahora nos alumbra la luz de Jesús, porque Jesús es luz, ¿vale? Y también aprendimos que la iglesia somos todos los creyentes en Cristo y no es el edificio ni es el local donde nos reunimos, sino somos cada uno de nosotros, así como el rompecabezas para formar un cuadro. Se van, se van uniendo todas esas piezas y se van encajando en cada lugar que le corresponde a ese rompecabezas. Así también la iglesia. Cada que vamos entrando a ese local, vamos tomando el lugar que nos pertenece en esa iglesia, formando la iglesia de Jesús. ¿Ah? Por eso es importante, porque ese local no es nada si no está dentro de la iglesia. La iglesia la conformamos cada uno de nosotros, queridos niños, ¿vale? Y que por medio de nuestro Señor Jesucristo y de su sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, podemos obtener nosotros el perdón de nuestros pecados, ¿vale? También hemos aprendido en esta lección esto, que solamente por medio de Jesús, ¿verdad? Por el sacrificio de Jesús, nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Y una vez que Jesús nos limpia, nos purifica con su sangre preciosa, venimos a ser hijos de Dios. ¿Sí? Y ya como hijos de Dios, ya no debemos de pecar. Ya no hay pecado en nosotros, sino que debemos caminar correctamente en el camino de Dios y cada día, ir caminando, ir quitando todo aquello que ya no es parte de nuestra naturaleza espiritual, ¿vale? Jesús nos va limpiando cada día, porque acuérdense que sin santidad nadie verá al Señor. Cada día tenemos que estarnos santificando, cada día tenemos que estar delante de nuestro Padre, poniéndonos a cuentas, ¿vale? Y compartiendo de su amor para que todo el mundo que no conoce, todas aquellas personas que no conocen a Jesús, puedan ver en nosotros el amor de Jesús reflejado y que cuando nosotros hablemos de ese amor maravilloso y del sacrificio de Jesús, puedan creer todas esas cosas maravillosas y también ellos puedan ser parte de esta gran familia de fe y puedan también ser parte de esta iglesia que la conforman los miembros, los hijos de Dios. ¿Vale? Gloria a Dios. Y esto es cuando estamos dispuestos a reconocer en nuestros pecados, ¿ah? Y pedirle perdón a Jesús por nuestra manera vana de vivir y pidiendo que en nuestro corazón Él sea el Rey, el Salvador de nuestra vida y haga de nosotros una nueva persona en Él. Y entonces pasamos a formar parte de esa gran familia de fe y al formar parte del pueblo de Dios, al formar parte de esa familia de fe, al formar parte de esa iglesia, tenemos la responsabilidad de compartir el amor de Dios con todas las personas que necesitan también el perdón de Dios, que necesitan limpiar su corazón, ¿vale? Entonces, cada uno de nosotros como iglesia y que ya estamos dentro de esa iglesia, tenemos también la responsabilidad de hablarle a otros. No podemos estar callados. Cuando tengamos la oportunidad,
Necesitamos hablarles a otros de ese gran amor de Dios, de que Él envió a su Hijo y que necesitan aceptarlo, que necesitan abrir, porque todos podemos creer, pero dice que con la boca se confiesa. Dice la palabra de Dios que también en los demonios creen, Satanás cree y tiemblan, pero también es necesario confesarlo con nuestros labios y vivir el Evangelio, caminar en el Evangelio, ser una nueva criatura en Jesús. Las viejas cosas pasaron, he aquí son hechas nuevas y tenemos que vivir a la luz de la palabra. Tenemos que caminar como Jesús caminó. Tenemos que hablar como Jesús habló, comportarnos como Jesús se comportó en esta tierra. Hablar de las grandes y maravillosas cosas que hizo Jesús en esta tierra. Sanó, habló de maravillas, ayudó a la gente, fue misericordioso, perdonador. Y todo eso como pueblo de Dios nosotros debemos hacer, debemos de reflejar, debemos de caminar como hijos de Dios, ¿vale? Pues cerremos nuestros ojitos para orar a Dios, queridos niños. Vamos a darle gracias a Dios por lo que hoy ya hemos aprendido. Cierren sus ojitos y repitan conmigo esta pequeña oración, queridos niños. Repitan, amado Dios y Padre Celestial, oramos para que cada día, como iglesia, seamos esa familia de fe unida y llena de amor. Oramos para que cada día tomemos valor y compartamos del amor de Dios y del sacrificio de Jesús en la cruz para el perdón de pecados a todas aquellas personas que lo necesitan. Oramos también, oh Dios, para que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios y podamos mostrar el amor de Dios a través de amarnos los unos a los otros, guardando y obedeciendo tu palabra, siendo amables, perdonadores, compasivos y misericordiosos con otros. Gracias te damos, oh Dios, por lo que aprendimos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gloria a ti, Señor. Bueno, pues esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños. Hoy aprendimos que somos nosotros la iglesia. Como miembro del cuerpo de Cristo, somos parte necesaria de esa iglesia, porque también Dios nos capacita. Al ser ya miembros de una iglesia, Dios mismo nos capacita para servir, nos da dones, nos da ministerios para poder servir dentro de ese cuerpo, de esa iglesia. Porque no somos una iglesia perezosa, sino somos una iglesia trabajadora que trabaja para Jesús. Y Él nos da hermosos dones para poder servirle. ¿Eh? Entonces hoy aprendimos esa maravillosa lección, que donde nos reunimos, el lugar, la casa, donde nos reunimos solamente ese lugar, donde la iglesia, que somos nosotros, nos vamos y nos reunimos. Y que cada uno de nosotros es una pieza importante en esa iglesia. Que así como la pieza del rompecabezas es importante para poder armar ese cuadro bonito, también nosotros somos una pieza importante dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, ¿vale? Pues esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños. Dios me los guarde, Dios me los cuide, Dios me los bendiga. Yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook. En nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Dios me los guarde y que sigan pasando una excelente tarde. Bye.